Intentaron arruinar mi carrera. Y durante un tiempo estuvieron convencidos de que lo habían conseguido. De hecho, algunas personas incluso celebraron cuando todo comenzó a derrumbarse. Porque hay algo que he aprendido con los años. Cuando una mujer empieza a destacar en un entorno competitivo, no todo el mundo se alegra. Algunas personas sonríen frente a ti. Te felicitan. Te apoyan. Y después hacen todo lo posible para verte fracasar. Mi nombre es Valeria. Y hace unos años tenía el trabajo por el que había luchado prácticamente toda mi vida. Trabajaba para una empresa de consultoría empresarial bastante importante. No fue fácil llegar allí. Pasé años estudiando, capacitándome, trabajando más horas de las que debería, sacrificando fines de semana, vacaciones, tiempo con mi familia, todo para construir una carrera sólida. Y durante mucho tiempo sentí que finalmente estaba obteniendo resultados. Mis proyectos funcionaban. Los clientes estaban satisfechos. Los informes eran excelentes. Y poco a poco comencé a llamar la atención de la dirección. Eso fue exactamente cuando empezaron mis problemas. Todo comenzó con un proyecto enorme. Uno de los más importantes del año. Un proyecto que podía abrirme las puertas a un ascenso muy importante. Y honestamente, estaba preparada para ello. Había trabajado demasiado para no estarlo. Sin embargo, no era la única persona interesada en esa oportunidad. Dentro del mismo departamento había dos personas que querían exactamente lo mismo. Claudia y Roberto. Ambos tenían experiencia. Ambos eran competitivos. Y ambos estaban convencidos de que el puesto les pertenecía. Al principio no ocurrió nada extraño. O al menos eso pensé. Seguíamos trabajando juntos. Asistiendo a reuniones. Colaborando en proyectos. Todo parecía normal. Hasta que comenzaron los pequeños incidentes. Correos electrónicos que misteriosamente nunca llegaban. Información que desaparecía. Reuniones importantes de las que nadie me informaba. Detalles pequeños. Tan pequeños que parecían accidentes. Pero siempre me afectaban a mí. Siempre. Recuerdo especialmente una reunión con un cliente importante. Una reunión clave. Había preparado una presentación durante semanas. Todo estaba listo. Todo. Sin embargo, cuando comenzó la reunión descubrí que la versión correcta del archivo no estaba disponible. Alguien había reemplazado la presentación final por una versión antigua llena de errores. Sentí que el corazón se detenía. Porque aquello me hacía parecer completamente incompetente frente al cliente. Afortunadamente logré improvisar. Logré salvar la reunión. Pero fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Y no sería la última. Durante las semanas siguientes los problemas comenzaron a multiplicarse. Documentos modificados. Información incorrecta. Errores que parecían llevar siempre mi nombre. Y poco a poco empecé a notar algo. Cada vez que ocurría uno de esos incidentes, Claudia y Roberto parecían beneficiarse. Siempre. Era una coincidencia demasiado perfecta. Y entonces ocurrió algo que cambió completamente mi forma de ver la situación. Una tarde me llamaron a una reunión con recursos humanos. Recuerdo perfectamente la sensación al entrar. Porque nadie te llama a recursos humanos de manera urgente para darte buenas noticias. Cuando entré encontré a mi gerente. Y a una representante de recursos humanos. En ese instante sentí un escalofrío. Porque comprendí que algo grave estaba ocurriendo. Muy grave. Y cuando comenzaron a hablar, descubrí que alguien llevaba meses construyendo una historia en mi contra. Una historia diseñada para destruir todo aquello por lo que había trabajado. Y lo peor era que estaba funcionando. La reunión duró menos de 20 minutos. Pero fue suficiente para hacerme sentir que años de esfuerzo estaban desapareciendo frente a mis ojos. Porque las acusaciones parecían graves. Muy graves. Según algunos informes internos, yo había cometido varios errores importantes durante los últimos meses. Errores que habían afectado proyectos, clientes y resultados financieros. Mientras escuchaba todo aquello sentía una mezcla de rabia e incredulidad. Porque sabía que no era cierto. Lo sabía. Pero el problema era que los documentos parecían demostrar lo contrario. Y eso era exactamente lo que me aterraba. Al terminar la reunión me dieron una advertencia formal. La primera de toda mi carrera. Recuerdo salir de aquella sala sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque por primera vez comprendí que alguien no estaba intentando perjudicarme. Alguien estaba intentando destruirme. Y casi lo estaba consiguiendo. Aquella noche llegué a casa y revisé cada documento. Cada correo. Cada archivo. Cada registro disponible. Necesitaba entender qué estaba pasando. Y después de varias horas encontré algo. Algo pequeño. Pero extremadamente importante. Uno de los archivos supuestamente modificados por mí mostraba un historial de cambios.
Y esos cambios habían sido realizados desde una cuenta que no era la mía. Sentí un escalofrío. Porque aquello era la primera prueba real que tenía. La primera. Y de repente todo comenzó a tener sentido. Los errores. Los correos perdidos. Las reuniones. Las acusaciones. Nada era casualidad. Alguien estaba manipulando información. Y estaba haciéndolo deliberadamente. Los días siguientes me convertí en una investigadora. Guardaba copias de todo. Tomaba capturas de pantalla. Registraba horarios. Correos. Accesos. Absolutamente todo. Porque si algo había aprendido era que nadie iba a defenderme. Tendría que hacerlo yo misma. Y cuanto más investigaba, más nombres aparecían. Especialmente dos. Claudia. Y Roberto. Siempre cerca de los incidentes. Siempre involucrados. Siempre beneficiándose de las consecuencias. Era imposible ignorarlo. Sin embargo, todavía necesitaba pruebas definitivas. Pruebas que nadie pudiera discutir. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una noche me quedé trabajando hasta tarde. Prácticamente toda la oficina estaba vacía. Solo quedábamos unas pocas personas. Entre ellas Claudia. Recuerdo que fui por un café. Y cuando regresaba escuché algo. Una conversación. No estaba intentando escuchar. Simplemente ocurrió. Claudia estaba hablando por teléfono. Y mientras pasaba cerca escuché una frase que hizo que mi corazón comenzara a acelerarse. Si logramos sacarla de la empresa, el ascenso es nuestro. Me detuve inmediatamente. Sin hacer ruido. Sin moverme. Y entonces escuché otra frase. Una frase todavía peor. Ya funcionó una vez. Recursos Humanos ya está empezando a dudar de ella. Sentí que la sangre se congelaba. Porque en ese instante desaparecieron todas las dudas. Todas. Ya no era una sospecha. Ya no era una teoría. Era una conspiración real. Una estrategia diseñada para destruir mi reputación. Y las personas detrás de ella estaban convencidas de que iban ganando. Lo que todavía no sabían era que acababan de cometer el primer error que terminaría destruyéndolos a ellos. A partir de aquella noche dejé de actuar como una víctima. Y comencé a actuar como alguien que estaba reuniendo pruebas. Porque entendí algo muy importante. Si enfrentaba a Claudia y a Roberto sin evidencia sólida, simplemente negarían todo. Y probablemente terminarían convirtiéndome nuevamente en la culpable. Así que decidí tener paciencia. Mucha paciencia. Durante las semanas siguientes documenté absolutamente todo. Cada correo. Cada modificación. Cada acceso. Cada conversación sospechosa. Todo. Mientras tanto, Claudia y Roberto parecían cada vez más confiados. Demasiado confiados. Era evidente que creían haber ganado. Las reuniones importantes empezaron a excluirme. Algunos directivos comenzaron a tratarme de forma diferente. Y los rumores dentro de la empresa crecían cada día. Lo peor era que muchas personas parecían creerlos. Porque cuando una mentira se repite suficientes veces, algunas personas terminan aceptándola como verdad. Recuerdo especialmente una mañana. Entré a la oficina y noté que varias conversaciones se detenían cuando yo me acercaba. Algunas personas evitaban mirarme. Otras fingían estar ocupadas. Y en ese momento comprendí algo doloroso. Mi reputación ya estaba siendo destruida. Exactamente como ellos querían. Aquella tarde fui al baño y terminé llorando. No mucho. Solo unos minutos. Pero lo hice. Porque estaba cansada. Agotada. Frustrada. Había trabajado años para construir credibilidad. Y ahora veía cómo todo se derrumbaba por culpa de dos personas. Sin embargo, aquella fue la última vez que lloré por ellos. Porque apenas unos días después encontré la prueba que necesitaba. Y todo cambió. Ocurrió durante una auditoría interna. Una auditoría rutinaria que nada tenía que ver conmigo. O al menos eso parecía. Los auditores comenzaron a revisar registros de acceso a varios sistemas. Y mientras analizaban información encontraron algo extraño. Muy extraño. Accesos fuera de horario. Modificaciones sospechosas. Cambios realizados desde cuentas que no coincidían con los usuarios originales. Cuando escuché aquello sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. Porque sabía exactamente lo que significaba. Alguien había dejado huellas. Y esas huellas estaban a punto de salir a la luz. Durante los días siguientes la tensión dentro de la empresa fue creciendo. Los auditores hacían preguntas. Solicitaban información. Revisaban registros antiguos. Y cada vez parecían más interesados. Mientras tanto, Claudia y Roberto comenzaron a ponerse nerviosos. Por primera vez. Ya no actuaban tan seguros. Ya no parecían tan tranquilos.
Y aquello me confirmó algo. Sabían que algo se acercaba. Sabían que el juego estaba cambiando. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Una mañana recibí una invitación a una reunión extraordinaria. Urgente. Con dirección. Recursos humanos. Y auditoría. Exactamente el mismo tipo de reunión que meses atrás me había hecho sentir aterrorizada. Pero esta vez era diferente. Muy diferente. Porque esta vez yo llevaba una carpeta. Una carpeta llena de pruebas. Correos. Capturas. Registros. Fechas. Todo perfectamente organizado. Cuando entré a la sala encontré a Claudia. A Roberto. A los auditores. Y a varios directivos. Recuerdo que ambos parecían tranquilos. Incluso arrogantes. Como si pensaran que se trataba de otra reunión donde yo sería cuestionada. Y honestamente, eso hizo que el momento siguiente fuera todavía más satisfactorio. Porque apenas comenzó la reunión, uno de los auditores proyectó una pantalla enorme. Y en esa pantalla aparecieron registros detallados de acceso. Nombres. Horarios. Direcciones internas. Modificaciones. Todo. Y por primera vez vi cómo el color desaparecía del rostro de Claudia. Y también del de Roberto. Porque acababan de comprender algo. La historia que habían construido durante meses estaba a punto de derrumbarse. Y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. La sala quedó completamente en silencio. Un silencio incómodo. Pesado. De esos que hacen que todos entiendan que algo muy grave está ocurriendo. Y por primera vez en meses. Yo no era la persona sentada en el lado equivocado de la mesa. Los auditores comenzaron a presentar los registros. Uno por uno. Sin emociones. Sin opiniones. Solo hechos. Y los hechos eran devastadores. Porque demostraban exactamente cuándo se modificaron los archivos. Quién había accedido a ellos. Desde qué computadora. Y a qué hora. Todo estaba registrado. Todo. Recuerdo observar la pantalla mientras aparecían las fechas. Las mismas fechas en las que habían comenzado mis problemas. Las mismas fechas en las que aparecieron los errores. Las mismas fechas que casi destruyeron mi carrera. Y entonces apareció el primer nombre. Roberto. Nadie dijo nada. Pero la expresión de su rostro lo dijo todo. Porque sabía que estaba acabado. Después apareció el segundo nombre. Claudia. Y la situación empeoró todavía más. Porque los registros no mostraban un error aislado. Mostraban un patrón. Meses enteros de manipulación. Meses enteros de sabotaje. Meses enteros intentando fabricar pruebas en mi contra. Uno de los directivos permanecía observando los documentos. Cada vez más serio. Cada vez más furioso. Hasta que finalmente habló. ¿Alguien quiere explicar esto? Nadie respondió. Ni Claudia. Ni Roberto. Porque no existía explicación. Las pruebas eran demasiado claras. Demasiado contundentes. Entonces decidí intervenir. No para atacarlos. No para humillarlos. Simplemente para mostrar todo lo que había reunido durante aquellos meses. Abrí mi carpeta. Y comencé a entregar documentos. Correos. Capturas. Registros. Fechas. Todo perfectamente organizado. Recuerdo las miradas de los directivos mientras revisaban cada página. Porque en ese instante comprendieron algo. Aquello no había sido un conflicto entre compañeros. Había sido una campaña organizada para destruir la reputación de una empleada. Y la empresa había estado a punto de permitirlo. Durante casi 2 horas la reunión continuó. Y cuanto más avanzaba, peor se volvía para ellos. Mucho peor. Porque los auditores siguieron encontrando información. Mensajes internos. Accesos no autorizados. Manipulación de reportes. Incluso intentos de borrar evidencia. Cada nuevo descubrimiento hacía más imposible cualquier defensa. Finalmente llegó el momento inevitable. Recursos Humanos pidió a Claudia y Roberto que abandonaran la sala. Inmediatamente. Recuerdo observarlos mientras se levantaban. Porque meses atrás caminaban por la oficina como si fueran intocables. Como si ya hubieran ganado. Como si mi carrera estuviera terminada. Y ahora parecían personas completamente diferentes. Asustadas. Derrotadas. Desesperadas. Aquella fue la última vez que los vi dentro de la empresa. Y honestamente, no sentí satisfacción. Al menos no de la forma que imaginaba. Porque después de todo lo ocurrido comprendí algo. La verdadera victoria no era verlos caer. La verdadera victoria era haber sobrevivido. Era haber protegido mi nombre. Mi trabajo. Mi reputación. Todo aquello que intentaron quitarme. Sin embargo, la historia todavía no había terminado. Porque unas semanas después recibí una llamada de dirección. Y aquella llamada terminó cambiando mi vida de una manera que jamás habría imaginado.
Porque mientras Claudia y Roberto enfrentaban las consecuencias de sus decisiones, la empresa estaba preparando algo completamente diferente para mí. Algo que haría que todo aquel sufrimiento finalmente tuviera sentido. 2 semanas después de aquella reunión recibí una llamada de dirección. Recuerdo perfectamente el momento. Porque cuando vi el número en la pantalla pensé que todavía quedaban problemas por resolver. Después de todo, los últimos meses habían sido un desastre. Mi reputación había sido atacada. Mis proyectos cuestionados. Mi credibilidad puesta en duda. Y aunque la verdad finalmente había salido a la luz, todavía me costaba creer que todo hubiera terminado. Pero aquella llamada no traía malas noticias. Todo lo contrario. Valeria, necesitamos que vengas a una reunión, dijo uno de los directivos. Su tono era completamente diferente al de meses atrás. Y eso me llamó la atención inmediatamente. Cuando llegué encontré algo inesperado. Las mismas personas que antes habían dudado de mí. Las mismas personas que habían escuchado las acusaciones. Las mismas personas que estuvieron a punto de creer una mentira. Ahora me observaban de una forma completamente distinta. Con respeto. Y honestamente, eso fue más satisfactorio que cualquier venganza. Porque recuperar la confianza de los demás es difícil. Pero recuperar tu propio respeto es aún más importante. La reunión comenzó. Y después de unos minutos uno de los directivos tomó la palabra. Queremos pedirte disculpas. Aquellas palabras me sorprendieron. Porque no las esperaba. No de ellos. No después de todo lo ocurrido. Sin embargo, continuó hablando. Debimos investigar antes. Debimos actuar antes. Y debimos protegerte mejor. La sala quedó en silencio. Y por primera vez sentí que alguien reconocía realmente lo que había vivido. Meses de estrés. Meses de ansiedad. Meses preguntándome si perdería todo por culpa de personas sin escrúpulos. Y ahora finalmente alguien lo entendía. Pero aquello no era todo. Porque entonces llegó la verdadera razón de la reunión. Una razón que cambió mi vida por completo. Tenemos una propuesta para ti. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. Y entonces escuché las palabras que Claudia y Roberto habían intentado impedir durante tanto tiempo. Ascense. Era exactamente el puesto por el que todos competíamos. El mismo puesto que había provocado tanta envidia. El mismo puesto que casi me costó la carrera. Y ahora estaba frente a mí. No por lástima. No por compensación. Sino porque finalmente podían evaluar mi trabajo sin mentiras alrededor. Recuerdo quedarme en silencio durante varios segundos. Porque después de todo lo ocurrido parecía irreal. Completamente irreal. Acepté. Por supuesto que acepté. Y durante los meses siguientes ocurrió algo curioso. Mi vida comenzó a mejorar más rápido de lo que jamás imaginé. Nuevos proyectos. Nuevos clientes. Nuevas responsabilidades. Y por primera vez sentí que mi carrera avanzaba exactamente hacia donde siempre había querido. Mientras tanto, también llegaron noticias sobre Claudia y Roberto. No porque yo las buscara. Simplemente circulaban dentro del sector. Ambos habían sido despedidos. La investigación interna dejó demasiadas pruebas. Demasiados registros. Demasiadas evidencias. Y cuando intentaron conseguir trabajo en otras empresas, la situación tampoco fue sencilla. Porque las personas pueden ocultar errores. Pero es muy difícil ocultar una reputación destruida por sus propias acciones. Y ahí comprendí algo. El karma rara vez llega de la forma que imaginamos. No siempre aparece como una gran explosión. No siempre ocurre de inmediato. A veces simplemente deja que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Nada más. Años después todavía recuerdo aquellos meses. Y a veces me preguntan si me arrepiento de no haber sido más agresiva. De no haber intentado vengarme antes. De no haberlos enfrentado públicamente. La respuesta siempre es la misma. No. Porque la mejor lección que pude darles no fue gritar. No fue humillarlos. No fue destruirlos. La mejor lección fue mantener la calma mientras ellos mismos cavaban su propia tumba profesional. Intentaron arruinar mi carrera. Intentaron quitarme todo aquello por lo que había trabajado. Mi reputación. Mi futuro. Mis oportunidades. Y durante un tiempo creyeron que estaban ganando. Pero al final ocurrió algo que jamás esperaron. La verdad salió a la luz. Mi carrera sobrevivió. Y fueron ellos quienes terminaron perdiéndolo todo. Porque cuando construyes tu éxito sobre mentiras, tarde o temprano las mentiras se derrumban. Y cuando eso ocurre, normalmente te entierran junto con ellas.